Women were raped by Allied soldiers in the first weeks and months after the surrender of Nazi Germany, violated by those who came to Europe as liberators, American, British and French troops, and soldiers from the Soviet Red Army. Eran muchachos que hicieron miles de kilómetros luchando, arriesgando sus vidas. Tenían derecho a pasarla bien con una mujer. Estas palabras fueron pronunciadas nada más y nada menos que por Joseph Stalin. Lejos de castigar las aberrantes perpetradas por el Ejército Rojo al invadir Berlín en 1945, el líder de la Unión Soviética avaló las atrocidades de los soldados. Sin embargo, este no es un caso aislado, ya que la escena de mujeres padeciendo es una de las más repetidas durante la Segunda Guerra Mundial. Quien piensa que la brutalidad de este enorme conflicto terminaba en el campo de batalla se encuentra muy equivocado. Por esa razón, en este nuevo video descubriremos los alcances del maltrato y la violencia que recibieron las víctimas, conociendo los casos de mujeres alemanas, italianas y filipinas. Te lo advertimos, estás a punto de sumergirte en uno de los capítulos más crueles de la humanidad. Prepárate para conocer el infierno en vida durante los años más oscuros de la historia. To me, it was a nationwide catastrophe, one that affected an entire generation. Komm, Frau Rabotti. How often did I hear that 70 years ago? Because I was a war trophy. That word conveyed all the horror. We always said I was taken when we talked about it. You felt guilty. You felt dirty. Secuestradas, raptadas, condenadas a la esclavitud sexual. Desde la antigüedad, las mujeres han sido consideradas un botín de guerra o simplemente un derecho del vencedor sobre el derrotado. Y si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, no ha sido la excepción. Se trata de la mayor contienda bélica en la historia de la humanidad, con un conflicto que impactó en todo el planeta y movilizó a más de 100 millones de soldados de los grandes contendientes. Con todos estos hombres llamados a luchar en los campos de batalla, la figura femenina tomó un nuevo rol relevante en la sociedad. Mantenían los hogares y realizaban todos los trabajos que antes eran casi exclusivos del género masculino. No obstante, cuando el enemigo avanzaba, también eran el blanco principal de abusos y violencia, principalmente con brutales sistemáticas, uno de los principales crímenes en tiempos de guerra. Entre los escenarios que mostraron este comportamiento de manera más clara, se encuentra la irrupción del Ejército Rojo en Berlín cuando finalmente derrotaron a las fuerzas de Adolf Hitler. Las agresiones sexuales fueron masivas. Sin embargo, cuando la noticia llegó a oídos de Stalin en Moscú, no existió reproche al accionar de sus hombres. Recibió informes donde se declaraba que todas las mujeres atrapadas estaban siendo ultrajadas hasta el hartazgo por turnos de 10 a 12 soldados soviéticos a la vez. Eso provocó un aumento significativo de intentos de suicidio de todas ellas, pero el discurso de venganza por los crímenes cometidos en manos de los nazis bastó como justificación. Por más absurdo que fuera ese argumento, el ensañamiento que mostraban era directamente inexplicable. Los militares buscaban satisfacer sus apetitos sexuales más básicos, volcándose a su lado salvaje. La nacionalidad de las pobres mujeres nunca importó, su edad tampoco. Todas caían como presas en sus manos. Podían gritar que eran polacas, judías o incluso rusas recién liberadas de un campo de concentración, pero nada las salvaba.
Aunque dentro del ejército soviético había voces que condenaban estos hechos, no se encontró camino para evitar tan brutales atropellos, porque la disciplina en los batallones era inexistente en estos asuntos. De ahí el absoluto fracaso para poder frenar la barbarie. El alto mando, comenzando por Stalin, no tenía ningún interés en pararlo. De hecho, quienes se sentían cómodos con este accionar pensaban que ninguna nación había sufrido tanto como Rusia por acabar con el nazismo, y este era su derecho. They stormed in, and we just sat like this. I don't know if we screamed or cried. We trembled sitting there. One soldier came in, looked around, saw me, and yanked me towards him, and Mother cried out. I know exactly how he threw me on the floor. And then on the doorstep it happened. Only my mother screamed, and then we lay in one another's arms and sobbed. Este es el escalofriante testimonio de Leonie Bialas, una de las víctimas de los soldados enemigos. Pero existen cientos de miles de historias como las de ella. Las estimaciones de mujeres que fueron pueden variar, pero utilizando los datos de los dos hospitales principales de Berlín, se indicó que la cifra podría oscilar entre 95.000 y 130.000. Un médico dedujo que las jóvenes abusadas fueron aproximadamente 100.000 y un 10% de ellas murió, en su mayoría por un desesperado. De todas formas, en todo el territorio que había sido dominado por los nazis, se estima que la ocupación aliada dejó un saldo de al menos 2 millones de alemanas ultrajadas, a las que se sumaron grupos de otras nacionalidades. Muchos informes aseguran que el número podría haber sido aún mayor, pero las mujeres pronto aprendieron a desaparecer durante las llamadas horas de caza. Las hijas pequeñas permanecían escondidas en los desvanes durante días enteros. Las madres salían a la calle a buscar agua solo temprano en la mañana, cuando los soldados soviéticos dormían después del alcohol de la noche anterior. También, en un intento de escapar de toda violencia, algunas se ensuciaban el rostro y trataban de deformarlo mientras andaban por la carretera vestidas con harapos, ocultando todo el cuerpo de la cabeza a los pies y cojeando. Otra opción era llenarse la piel y el rostro de puntos rojos simulando el tifus. Valía la pena intentar cualquier truco que disminuyera las chances de atraer a los soldados. A veces el mayor peligro procedía de una mamá que revelaba el escondite de otras niñas en un intento desesperado por salvar a las propias. Más allá de eso, no había mucho más que pudieran hacer, y se limitaban a oír los lastimeros quejidos de aquellas víctimas que esa noche no habían tenido tanta suerte para esquivar a sus predadores. In the house next door were women who had been evacuated from Munich. Suddenly in the night, I heard terrible screams and cries. I asked what had gone on there because I couldn't sleep. And they said, yes, people had come and raped the women. The screams were so horrendous. Las mujeres que se enfrentaban a un grupo de militares rusos veían disminuir sus alternativas. Normalmente eran violaciones múltiples, a veces con la participación de más de una docena de soldados, ante quienes no tenían otra opción que ceder o morir. Y el mismo destino fatal era el castigo para quien intentara defenderlas. Todos los miembros de las fuerzas que presenciaban los ultrajes no solo los aceptaban, sino que los animaban. Y como si fuera poco, sus propios compatriotas, muertos de miedo, no ayudaban en lo más mínimo a las víctimas que sufrían los graves abusos. Sin embargo, llegando a este punto, debemos entender que no solo el Ejército Rojo se encontraba detrás del infierno que vivían las mujeres alemanas.
In general, you can say that not enough has been made of the fact that all troops committed acts of sexual violence. The Soviet Army, the Americans, the French, and the British. I think that if we are focusing primarily on the violent acts committed by the Red Army, we'll remain stuck in a very simplistic, explanatory model. Es verdad que los soldados soviéticos fueron implacables en su brutal trato contra sus víctimas, a quienes utilizaban como un botín sexual bajo la bandera de la venganza. Sin embargo, otras fuerzas de los aliados llegaron a este territorio alemán para aprovecharse de un aspecto clave y doloroso, utilizándolo con el único objetivo de satisfacer los instintos sexuales de los combatientes. Sabían que en la devastada Berlín, las mujeres sufrían otras dificultades como el hambre. Los ejércitos occidentales aprendieron a obtener lo que pretendían pagando con alimento. Dentro de esa aberrante categoría, el tabaco y el chocolate fueron algunas de las monedas que se utilizaron más habitualmente por parte de soldados de las tropas de Estados Unidos. Si bien esa táctica de los norteamericanos les permitió alegar que no forzaban a las mujeres, no los dejó exentos de la violencia que implicaba cambiar favores sexuales por comida. Otro nivel de crueldad al que se acostumbraron las alemanas. Ahora bien, la tierra de los nazis no fue la única que sufrió las consecuencias de la caída del régimen de Hitler. Las mujeres fueron brutalmente alcanzadas por la guerra en otros rincones del conflicto. Y si el Führer había sido la razón del sufrimiento en Berlín, otro miembro del eje como Benito Mussolini fue la perdición para las italianas. Después del desembarco en el sur de Italia y desde su base en Nápoles, el objetivo de los aliados era llegar hasta Roma para liberarla. Eran algo más de 200 kilómetros, pero las condiciones climáticas del invierno de 1943 y la efectiva resistencia alemana e italiana basada en sucesivas líneas defensivas dificultaron el avance. El cuerpo expedicionario francés al mando del general Alphonse Juin fue el elegido para sortear ese desafío. Sabían que el mayor obstáculo era la llamada Línea Gustav, a unos 100 kilómetros de la capital, cuyo eje principal estaba situado en la localidad de Cassino y sobre todo en el monasterio de Monte Cassino. Situado en una colina de 1100 metros, esa era una posición estratégica para defender la ruta hacia suelo romano. Hicieron falta 4 meses y varios ataques para derrotar a los combatientes atrincherados en las ruinas del monasterio destruido por el bombardeo aliado, y en los que cobraron especial protagonismo los gurkas nepalíes y los gumie del norte de África, especialistas en la lucha en montaña. Ahora llegaba el turno de la recompensa. Es que como arenga para salir al campo de combate, Juin había manifestado: si ganan esta batalla, durante 50 horas serán los dueños absolutos de todo lo que encuentren más allá de las filas enemigas. Nadie los castigará por lo que hagan, nadie les pedirá explicaciones. Y así fue. Pure mia madre dice quello che ti fa mia figlia, le mie nipoti, diceva a me. No, avevo 11 anni e mezzo. Pensavo di morire, sì, dico, non mi ammazzano. Se mi ammazzavano forse era meglio che veniva via. Aquella idea de no tener que rendir cuentas se grabó en la mente de un grupo en particular, el más despiadado dentro de la ofensiva aliada. Se trataba de los mencionados Gumie, nombre originalmente otorgado a las fuerzas irregulares tribales que luchaban junto al ejército de Francia en la década de 1900 en el sur de Argelia. Más tarde pasarían a ser conocidas como las tropas coloniales marroquíes. Estos tomaron al pie de la letra la miserable arenga del general y dieron lugar al llamado maroquinate. Así se denominó a las masivas llevadas a cabo por los combatientes del norte de África contra civiles de ambos sexos y de todas las edades después de la batalla de Monte Cassino,
con el beneplácito de los oficiales del Cuerpo Expedicionario francés. A partir de los numerosos documentos recogidos hasta la actualidad, podemos decir que hubo al menos 20.000 casos de abuso. Sin embargo, esa cifra no refleja la realidad, ya que varios informes médicos de la época advierten que 1/3 de las mujeres ultrajadas, ya sea por vergüenza o pudor, optaron por no denunciar. Si se tiene en cuenta que los marroquíes llevaron las agresiones desde Sicilia hasta las puertas de Florencia, la cifra comienza a aumentar considerablemente. Fueron muchas las poblaciones que recibieron la visita de los Goumier, y muchos historiadores no tienen miedo a equivocarse cuando aseguran que un mínimo de 60.000 italianas sufrieron a estos salvajes combatientes. Muchas de ellas en varias ocasiones experimentando luego una muerte en vida. Marocchini mi hanno ammazzata, mi stanno portata via, mi hanno violentata, mi hanno scarnita, tutta in faccia, tutta sgrampiata. Los profesionales de la medicina en esa época pudieron corroborar la brutalidad con la que se emplearon las Señalaron laceraciones anales y de las cuerdas vocales por las penetraciones, dientes rotos para evitar que las víctimas los mordieran, empalamientos y castraciones. Estos últimos reservados principalmente para los hombres que trataron de defender a sus esposas, madres o hijas. Las también fueron comunes y la cantidad de infecciones como sífilis y gonorrea aumentaron exponencialmente. Pero el terror no terminó ahí. Un párroco que trató de salvar a un grupo de mujeres escondiéndolas en la iglesia fue torturado y sodomizado. Y a pesar de todo esto, el general Alphonse Juin nunca condenó la violencia cometida por sus propios soldados. El 18 de junio de 1944, el Papa Pío XII instó al flamante presidente del gobierno provisional de Francia, Charles de Gaulle, a tomar medidas. Un año más tarde, los tribunales franceses habían procesado a 360 marroquíes por lo ocurrido en tierras italianas. No obstante, eso ni siquiera alcanzó para representar la punta del iceberg. Mientras tanto, muchas de las víctimas no pudieron continuar con su vida normal. Aquel sufrimiento las marcó con fuego y una gran mayoría de las mujeres se terminó. Ciertamente el maroquinate fue brutal y uno de los capítulos más despiadados en las violaciones que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a la historia de los devastadores avances del Ejército Rojo en Berlín y los Goumier en Italia se le debe sumar un tercer episodio igual de aberrante. Hablamos de estaciones de solaz, donde miles de las llamadas mujeres de consuelo, en su mayoría niñas, fueron obligadas a servir durante años como esclavas sexuales del infame Ejército Imperial de Japón. Este crimen atroz comenzó mucho antes que los otros dos. Sus orígenes nos llevan a la masacre de Nankín en tierras chinas entre finales de 1937 e inicios de 1938. Los soldados japoneses asesinaron a unas 50.000 mujeres durante los ataques a la ciudad y establecieron centros donde obligaron a permanecer a muchas otras. Con el correr de los años, las fuerzas que se unieron al eje para la contienda mundial repitieron estas prácticas en todos los frentes donde batallaron. Se estima que existieron aproximadamente unas 200.000 víctimas que fueron sometidas a una prostitución forzosa, cuyo denominador común era el infinito dolor tanto físico como espiritual, sufriendo brutales castigos. I was 15 years old. It was the first time I'd seen a Japanese man. We lived in a coconut grove. That's where 5 Japanese soldiers saw me doing the laundry. So one soldier stabbed me here before doing this. This other one here. He struck me here, like this. There, see? Then he took me here and stuck my head in a drum filled with water. I couldn't breathe anymore. Then he bound my hands behind me and tied me to a jackfruit tree. And then he raped me.
Así es como recuerda su caso particular Pilar Frías, una mujer filipina que formó parte del botín japonés. Ella era apenas una adolescente cuando cayó en las manos de las despiadadas tropas invasoras y desde el principio pudo entender lo que le esperaba. Los centros de Solá se establecieron en China, Taiwán, Singapur, Malasia, Birmania, Indonesia y Filipinas, entre muchos otros lugares. Mujeres de todas estas nacionalidades terminaron siendo capturadas por los brutales militares del Japón imperial. Ninguna de ellas pudo superar esa trágica vida y se resisten a perdonar aquello que sucedió hace varias décadas. De esta desgarradora manera lo representó una de las víctimas. They tied me to 3 other women and took us with them to the mountains. That's how they kept us. That night, they raped me again. 6 of them this time. I can never forgive them for all I suffered in their hands. Every time I look in the mirror and see this, they took away my life, my dreams, my dignity. Más allá de ver cómo se destrozaba la vida de estas personas, los japoneses continuaron protagonizando salvajes masivas hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de eso se vivió en la masacre de Manila. Este ha sido un crimen muchas veces olvidado al recordar la contienda bélica, pero eso no quita que haya sido tan despiadado como otros. Entre febrero y marzo de 1945, las fuerzas bajo las órdenes del general japonés Tomoyuki Yamashita perpetraron una terrible matanza en la capital filipina, acabando con la vida de más de 100.000 personas. De hecho, algunas fuentes indican que el saldo llegó hasta los 500.000. Pero eso no fue todo. Los nipones sabían que las tropas estadounidenses estaban en camino para liberar la ciudad y no se guardaron ni una pizca de crueldad. El Hotel Bayview se utilizó como centro de... Según testimonios en el juicio por crímenes de guerra de Yamashita, 400 mujeres y niñas fueron reunidas en el distrito Ermita de Manila y sometidas a una junta que seleccionó a las 25 que eran consideradas más bellas. Muchas tenían apenas entre 12 y 14 años, pero eso no impidió que las encerraran con el objetivo de que soldados y oficiales japoneses se turnaran para... Los grupos militares no se detuvieron allí, buscaron en cada rincón en el que la gente se refugiaba. Entraban ferozmente y atacaban con bayonetas a bebés y niños de madres que pedían clemencia, pero solo recibían agresiones sexuales una vez que acababa la matanza. En una ocasión, al menos 20 combatientes de Japón a una joven antes de mutilarla cortándole los senos. El encargado de este brutal acto los colocó sobre su pecho para hacer reír a sus compañeros. Luego rociaron combustible sobre el cuerpo de la víctima y otras 2 mujeres que también habían sido ultrajadas hasta la muerte y las prendieron fuego a todas. Escenas como esas se repitieron diariamente. Los abusos sexuales de las fuerzas imperiales japonesas fueron otra de las marcas registradas del conflicto, demostrando que todos los ejércitos que participaron de la contienda tenían algo en común. Llegando al final de nuestro video, podemos asegurar que la venganza y la lascivia estuvieron presentes entre los aliados tanto como en el eje durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque esa batalla parezca muy lejana, nada ha cambiado. Las mujeres continúan siendo víctimas de este tipo de comportamiento tan cruel en los enfrentamientos actuales, mientras que los perpetradores siguen esquivando a la justicia, quedando impunes por sus crímenes. Ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en la próxima entrega de Historia Militar.